Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Señor, gracias por tu palabra que nos has permitido leer. En esta noche estamos aquí. Queremos que tu Espíritu Santo me use para hablar a tu pueblo, que toda palabra que salgan de mis labios, Señor, sean dirigidas por tu Espíritu Santo, que ninguna palabra inspirada de mi propia emoción, Señor, tenga lugar en este sermón, sino que este sermón sea dirigido por tu Espíritu Santo, que hable a los corazones, Señor, que cada hermano que me escuche en esta noche pueda recibir esa palabra que necesita, Señor. Pueda ser su espíritu fortalecido. En el nombre de Jesús. Úsame, Señor, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pues vamos en esta noche a estar hablando bajo el tema el pecado de los santos. El pecado de los santos. Este es algo contraproducente, porque si es santo, no puede ser pecador, ¿verdad? Y si es pecador, es porque no es santo. Entonces, en esta noche vamos a estar desarrollando este texto. Deme la oportunidad, no se predisponga, deme la oportunidad de explicarme. Gloria al Señor. ¿Qué significa la palabra pecado? La palabra pecado, en su contexto, en su significado original, significa errar al blanco. Errar al blanco es como un arquero, un francotirador, donde le ponen un blanco, un objetivo, y si esa persona no da en el objetivo, erró. Entonces, el significado original de esta palabra pecado es errar al blanco. Luego se aplica a cuando nosotros le fallamos a Dios, a esa transgresión de que nosotros hacemos a la ley de Dios. En la Biblia se le aplica esta palabra de pecado. Entonces, bíblicamente podemos definir la palabra pecado como transgredir a la ley de Dios. ¿Pero qué es transgredir? ¿Con qué se come eso? Transgredir es quebrantar, violar un concepto, una ley o un estatuto, no cumplirlos. Eso es transgredir. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 20, nosotros podemos ver que Dios establece sus estatutos para el pueblo de Israel y posteriormente para nosotros. En Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos, los estatutos de Dios. Y fíjese que desde que en Éxodo 20 se establecen los 10 mandamientos, posteriormente a los 10 mandamientos, entonces se tuvo que incluir los sacrificios por los pecados, porque nadie fue capaz de cumplir los mandamientos de Dios en su totalidad. Por santos que fueran, erraban al blanco. Por santos que fueran, transgredían la ley de Dios. Y cada cierto tiempo, entonces debían ofrecer sacrificio por sus pecados. Pero como la paga del pecado es la muerte, y ellos no podían darse ellos mismos en propiciación por sus pecados, tenían entonces que sacrificar un animal. Pero este animal no quitaba el pecado del hombre. Solamente lo cubría, lo tapaba, ponía un velo sobre el pecado, pero el pecado seguía estando ahí. Y si el pecado seguía estando ahí, la persona seguía cometiendo el pecado porque no lo quitaba. Fue necesario que Cristo, el único santo perfecto, que nunca transgredió la ley de Dios, que en él nunca se encontró pecado, que nunca erró al blanco, se sacrificara en propiciación por nuestros pecados. Era nuestro lugar, pero él se sacrificó por nosotros. Muchas gracias, hermano. Él se sacrificó por nosotros
y lo que a nosotros nos correspondía, entonces Él intercede por nosotros. Y ya el Padre no ve nuestro pecado, sino ve a Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿pecan los santos? Pero no los santos de la Iglesia Católica. No nos referimos a los santos canonizados. Nos referimos a esos santos que habla el Salmo 16, que dice, y a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, es toda mi complacencia. A esos santos. A los santos que el apóstol Pablo recurrentemente en sus cartas saludaba, a los santos que están en tal lugar, a los santos que están en Winston-Salem, a los santos de la iglesia Jesús, el Rey de Reyes. Aleluya. Esos santos pecan. Generalmente cuando escuchamos la palabra santo, nos vamos como, ay, santo los apóstoles. Yo no. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si usted quiere ver al Señor, obligatoriamente tiene que ser santo. Gloria al Señor. Entonces, los santos pecan. Pecan los santos. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia antes de decirles si sí o si no. Ay, aleluya. Vamos a darle una miradita. Hubo alguien que Dios creó, gloria al Señor, lo formó de la tierra y el mismo Dios sopló en él aliento de vida. En Génesis capítulo 2, verso 7. En Génesis 1:26, a esa misma persona, Dios lo creó, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. En Génesis capítulo 1, verso 28, Dios lo bendijo. Gloria al Señor. Dios lo hizo perfecto. ¿Dios hace algo imperfecto? Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo santo. No conocía el pecado. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? De Adán. En Génesis capítulo 3, verso 8, podemos notar que Dios hablaba con él. Había una comunión entre él y Dios. Había una comunicación. A nosotros ni nos creó la mano de Dios literalmente como lo hizo con Adán. Tuvimos que valernos tuvieron nuestros padres que valerse de otros recursos. Nosotros, aunque sí fuimos creados a la imagen de Dios, pero no somos perfectos. No hablamos con Dios así, cara a cara. Tenemos que valernos de la fe para tener comunicación con Dios mediante la oración. Sin embargo, Adán gozaba de todos esos privilegios. Dios lo hizo santo y perfecto. Pero vemos en Génesis capítulo 2, del verso 16 y 17, que Dios le da un mandamiento. Dios le dice, mira, todo está a tu disposición. Tú eres un hombre santo, tú eres un hombre perfecto. Lo único que no debes de hacer es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ya un capítulo más tarde, en el capítulo 3 de Génesis, vemos que el santo hombre creado por Dios, con todas estas cualidades que hemos mencionado, quebranta la ley que Dios le había puesto. Lo único que Dios le dice que no haga, erra el blanco, peca, falla. El hombre perfecto que Dios creó. Vamos a ver otro hombre. Gloria al Señor. Comenzamos en Génesis capítulo 12, donde Dios lo llama y le dice que deje todo, que deje su tierra, que deje su parentela y que se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios se la iba a mostrar. Hasta ese entonces todavía Dios no se le había mostrado. Y su fe fue tan grande que él salió y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. En Génesis 15, Dios le promete un hijo. Y él le cree, a pesar de que su esposa era estéril. En Génesis capítulo 18, verso 1, Dios se le aparece y habla con él. ¿Con cuánto Dios habla aquí? A través de su palabra. Pero ay Dios tomó forma de hombre y habló con nosotros. Bueno, ustedes son muy santos. Conmigo todavía no. Yo no estoy en ese nivel. No estoy en ese nivel. Y con este hombre, Dios lo hizo. En Génesis capítulo 18, del 19 al 15, vemos que Dios le promete un hijo con Sara, su esposa. En el capítulo 21, vemos el cumplimiento
de esa promesa. Y vemos el nacimiento de su hijo, a pesar de que su esposa en primera instancia era estéril y en segundo lugar los dos eran muy viejitos. Dios cumple su palabra. En Génesis capítulo 22, Dios le da una orden que sacrifique a su hijo, al hijo que Dios le había dado de la promesa. ¿Y él dudó o no dudó en sacrificarlo? O sea, no lo sacrificó. En su corazón yo creo que lo sacrificó. Pero literalmente, cuando lo iba a hacer, el ángel de Jehová lo detuvo. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué hombre de Dios! Dios hizo pacto con él. En Génesis capítulo 17, vemos el pacto que Dios hizo con él, con Abraham. El pacto de la circuncisión. En Hebreos 11 lo presenta como uno de los héroes de la fe. Lo conocemos como el padre de la fe. Gloria al Señor. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 12 de Génesis, del 10 en adelante, vemos que este hombre que amaba a Dios, este hombre que fue capaz de dejar tierra, parentela y todo el mundo por Dios, este hombre que fue capaz de sacrificar su propio hijo, en esta ocasión, miente. Llega a Egipto y ahí, yo leyendo eso, yo hasta me enojé con Abraham. Y oigan lo que dice Abraham. Ahí fue que él se dio cuenta que Sara era hermosa. Digo, Dios mío, no la había visto. Ya era su esposa, no la había visto. Ahí fue que él reconoció ahí. Dios mío. Yo dije, Abraham, mira, me enojé contigo. ¿Cómo es que a esta altura es que tú vienes a ver que Sara es hermosa? Y tiene miedo a que lo maten por ella. Y miente. Muchos dicen, ¿es verdad que eran familia? ¿Cómo? Él no mintió. Lo que pasa es que alguna vez usted fue raso, pero cuando usted es general, usted no dice yo soy raso, porque ya ha pasado a otro nivel. Era su esposa. Era su esposa. Ya había dejado el papel de familia, de hermana, de prima, de lo que fuera. Es su esposa. Y él le dijo, no, pero no aparte de eso. No, aparte de eso, también vemos en este mismo capítulo su egoísmo, porque él no pensó en su esposa. Él pensó en él. Me van a matar por causa de esta mujer. El faraón era tan hermosa que la tomó. El Señor la libró. Era su esposa. Y él la puso a disposición de otros simplemente por preservar su vida. Este hombre de Dios. Pero hay otro hombre de Dios que en toda su generación, sí, porque estamos hablando de hombres, porque no por, ay Jehová, no porque, es porque los hombres son los más destacados en la Biblia. Tómelo usted, tómelo para las mujeres también, lo tomamos. Vemos otro hombre que fue de su generación, fue el único considerado por Dios para sobrevivir, el único que se encontró justo en su generación. Y Dios exterminó a todos y solo se salvó él y su familia se salvó por él. ¿Saben de quién estamos hablando? Noé. De toda su generación, la raza humana fue exterminada. Y el único que se encontró adecuado para Dios a través de él preservar la humanidad fue Noé. Hizo pacto con él en Génesis capítulo 6, del verso 9, el verso 9 y también lo vemos del 9 al 17. Todo ese texto, vemos esa historia. Pero vemos que una vez Dios lo libra, él se embriagó. Se emborrachó, que en la tienda andaba como Dios lo trajo al mundo, desnudo. Y eso no es lo bonito. Perdió la conciencia, no supo lo que hizo. Una borrachera fuerte. Y usted va a decir, no, pero es que el vino, la Biblia, miren, es que Dios nos dio una conciencia para tenerla siempre activa, porque la conciencia es la que nos hace hacer lo bueno o lo malo. Una persona borracha pierde el conocimiento, no sabe lo que hace. Miren lo que hizo Lot por estar borracho. Él era una deshonra que su hijo lo viera desnudo. Gloria al Señor. Pero no tan solo él se embriagó. Esa embriaguez le costó la maldición a Canaán. Gloria al Señor, a su hijo menor. Lo maldijo él cuando supo que su hijo lo había visto desnudo. Gloria al Señor. Ese hombre que Dios utilizó para preservar la humanidad
ese hombre se emborrachó a tal grado de perder el conocimiento, la noción del tiempo sin saber lo que hizo. Pero vamos a ver otro, que este sí lo conocen ustedes a cabalidad y yo también. Fue elegido por Dios y ungido para ser rey. En Samuel capítulo 16. Y por una intervención divina, un muchachito jovencito mató a un paladín guerrero experimentado. Gloria al Señor. Vio la mano poderosa de Dios librándolo del rey Saúl y de sus otros enemigos mientras él corría. Dios lo llamó su siervo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 5. Era conforme al corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Y Dios hizo pacto con él también. Pacto davídico. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Sin embargo, este hombre que tiene todas estas cualidades de Dios, este santo hombre de Dios, vemos que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, solamente en ese capítulo, en esa narración de esa historia, encontramos que ese santo hombre de Dios, elegido por Dios para ser rey, que tenía el corazón conforme al de Dios, adulteró, engañó y asesinó. Mandó a asesinar este hombre de Dios. ¿Era David santo o no? Ay, bendito Dios. Tenemos otro. Tenemos también a Moisés. ¿Era Moisés santo o no? Santo varón lavado con la sangre de... Bueno, todavía Cristo no había derramado su sangre, pero manso, humilde. Dios mío, y el pueblo le hizo, Dios le dice, háblale a la roca. Le pegó del enojo. Y eso le costó a él la entrada a la tierra de Canaán. Entonces, en este sentido, podemos decir que Dios nunca ha demandado de sus santos la perfección. Fíjense que Dios, gloria al Señor, sabe que la santidad es progresiva, que nosotros estamos luchando día a día con nuestra pecaminosidad. Dijo el apóstol Juan, gloria a Dios, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Él dijo, si decimos, se está incluyendo. Que no tenemos, se está incluyendo. No dijo, no digan que ustedes no tienen pecado. Él dijo, si decimos que no tenemos pecado. Gloria al Señor. Todos somos pecadores. Dios nunca ha demandado perfección, mas sí ha demandado santidad. Dios sabe que nuestra perfección es progresiva. Dios sabe la lucha que sus santos libran día a día. Por eso en Mateo capítulo 26, verso 41 nos dice, velen y oren para que no entren en tentación. Ten pendientes para que no entren en tentación. Porque si no velan y oran, aunque sean santos, si llega ese momento, en un momento de un santo débil, en un momento de debilidad, puede pecar y puedes caer, puedes entrar en tentación. Y recuerden que la tentación es la incitación a pecar, a fallarle a Dios, a errar al blanco. Gloria a Jesús. Velemos y oremos. Dios no demanda de nosotros perfección. Dios sabe que somos pecadores. Dios lo sabe. Dios sabe que le fallamos. Dios lo sabe. ¿O usted cree que Dios está ajeno a nuestra pecaminosidad? Y que Dios sabe si nosotros le fallamos, sea cual sea, si mentimos, si pecamos de alguna manera. Aún nuestro pensamiento, Dios lo escudriña. Entonces, la respuesta a que si los santos pecan es que sí. Ah, pero usted me va a decir, ay, hermana María, pero ¿y qué hacemos entonces con un Daniel? Que en la Biblia la leemos de atrás para adelante para atrás. Y yo todavía no he encontrado cuál era el pecado de Daniel. Tampoco de José. Tampoco de José. Y Pablo, después de santificado y lavado con la sangre de Cristo, no lo encontramos. Pero si fuera en este tiempo y sentáramos a Daniel, sentáramos a José, sentáramos a Ananías, a Asael y Azarías,
los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y sentáramos a esos hombres de Dios y le preguntáramos a ellos, ¿qué fue lo más difícil? Muy probablemente Daniel nos diría, wow, cuando yo estaba en el foso de los leones, pasó por mi mente, me va a dejar Jehová comer de este león. Aquí se terminó todo. Sin embargo, cuando sentí que mis fuerzas se terminaban, vi el ángel de Jehová que descendió y obró a favor mío. Gloria al Señor. Y me cubrió. Daniel no da los detalles, solamente que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones, pero no habla de la condición en la que él se sentía. Porque a pesar de que era santo, es humano. Tenemos una carne pecaminosa. Si le preguntamos a José, José, ¿cómo te sentiste durante todo ese proceso de que tus hermanos te entraron en una cisterna para que te muriera y como no te moriste, estaba seca, te vendieron? Y la mujer de tu jefe se enamoró de ti. Y como no le hiciste caso y no le hiciste el coro, entonces te difamó y fuiste preso. Él probablemente va a decir, cuando yo estaba en ese proceso de esclavitud, yo odiaba a mis hermanos porque no merecía, yo sentía que no merecía estar en ese lugar y que por culpa de ellos yo estaba pasando toda esa situación. Muy probablemente. Cosas que la Biblia, recuerden que esto es un resumen de todo lo que ellos pasaron y solamente da a notar lo más relevante. No es que la Biblia dice lo que yo acabo de comentar de Daniel y de José, pero la Biblia me dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia me dice que no hay justo ni a uno. La Biblia, aquí el texto que leímos, Juan dice que no podemos decir que no pecamos. Gloria al Señor. Porque si decimos que no pecamos, la verdad de Dios no está en nosotros. Entonces, de una u otra manera, aunque el texto sagrado no lo relata y ellos no lo relataron en sus escritos, o quien escribió de ellos, el único perfecto que ha pisado la faz de la tierra, que nunca pecó, fue Cristo. Después todo, aunque esté en nuestro desconocimiento. Vamos a Pablo. Decimos, wow, Pablo, un hombre de Dios, que para mí, después de Cristo, Pablo, Dios mío, qué hombre que amaba a Dios, que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Pero vemos en un momento que él dice que Dios, el mismo Dios, le envió un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. ¿Para qué? Para que la grandeza de las visiones que él había recibido no lo exaltase sobremanera, no lo llenara de orgullo. Tuvo Dios que darle un mensajero ahí que de vez en cuando algunos creen que era enfermedad de la vista, producto a lo que le había sucedido cuando camino a Damasco tuvo el encuentro con Cristo. Y como él le dice a los hermanos de Corintios, le dice, pero que ustedes, cuando yo fui a ustedes, si hubiese sido posible, ustedes me dan hasta sus ojos. De eso se basan muchos teólogos para decir que era problema en la vista que él tenía, aunque él no especifica, no dice específicamente qué era lo que le pasaba, pero era una enfermedad. Un hombre que le agarraban su pañuelo de secarse el sudor y se lo ponían encima a los enfermos y los enfermos recibían la sanidad. Un hombre que había recibido visiones y un discernimiento de la palabra del Señor, una iluminación única. Que Pedro en un momento hablando dice, miren, es verdad que él a veces dice algunas cosas que son difíciles de entender. Porque tenía una iluminación poderosa. Gloria al Señor. Pero Dios tuvo que darle su aguijón en la carne para el cable a tierra, para mantenerle los pies en la tierra, para que no se enorgulleciera. Satanás, cuando Dios lo creó, no era diablo. Era un ángel de luz. Era hermoso, pero no tenía un cable a tierra. No tenía un mensajero, no había diablo en ese entonces. Y su corazón se llenó de orgullo, que fue el primer pecado cometido. Entonces, los santos sí pecan. Sí pecan los santos. La siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿y por qué pecan los santos? ¿Por qué pecan? En Mateo capítulo 26, 41, el mismo texto que leímos arriba, en la parte B dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ¿qué pasa con esta carne? Que es débil. ¿Y usted está en el espíritu o está en la carne? Procurando estar en el espíritu. No, estamos en la carne, hermana. Viviendo en el espíritu por fe, teniendo el Espíritu Santo dentro. Pero batallamos. El espíritu está dispuesto. Cuando usted va a sentir deseo en algún momento de orar, de ayunar, de levantarse en la madrugada a orar, y el espíritu le va a decir, Jorge, levántate,
Y la carne va a decir, ay, es que está tan frío. Ese texto lo tengo por acá, hermana. Más adelante. Aleluya. En Romanos, capítulo 7, verso 19 al 20, dijo Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo en obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, este santo, que el ministerio, el mío no llega ni a los talones del de Pablo. Yo no sé si ustedes lo superan. Pero cuando Pablo dice, es que lo que yo quiero hacer, eso no es lo que hago. Yo hago todo lo contrario. Por el pecado que moraba en él. Gloria al Señor. Los santos pecamos. ¿Pecamos por qué? Porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque estamos batallando, porque algunas veces vencemos el pecado y la maldad, pero otra vez el pecado y la maldad nos vence a nosotros. Y esto nos quita de que seamos santos. Seguimos siendo santos y vamos a ver por qué más adelante. También los santos pecan por ignorancia y por desconocimiento. Y aquí hice una intervención, comparación entre la tentación de Jesús que le hizo Satanás después de él haber tenido 40 días de ayuno y oración. ¿Que con qué tentó Satanás a Jesús? ¿Con qué lo tentó? ¿Y qué utilizó para tentarlo? ¿Qué le citó? La palabra. Con la palabra. Con cualquiera de nosotros vienen y nos dicen un texto bíblico y nos marea. Y dice, ay, ¿será verdad o será mentira? Pero Cristo tenía conocimiento de lo que el Espíritu Santo había inspirado al escritor en ese momento para decir eso. A sus ángeles mandará, escrito está, sus ángeles mandará, lánzate, suicídate. Entonces sus ángeles mandará, tienta a Jehová. No le dijo tiéntalo porque Satanás utiliza unas palabras sutiles para que tú caigas. Cosas de que aparentemente buenas, pero que su fin es malo. Sin embargo, Jesús lo refutó con el escrito está. No tentará al Señor tu Dios. Escrito está. Satanás le daba con la palabra, él le respondía con la palabra. No lo mareó, conocía, tenía conocimiento, no era ignorante de la palabra. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 11 al 34, encontramos la historia del profeta viejo y del joven profeta que Dios le da un mandato. Le dice, mira, ve, haz esto y aquello, no comas, no te detengas, devuélvete. Y él hace su cometido, la función que Dios le había mandado, pero cuando se devuelve había un profeta que sus hijos le llevaron el mensaje de lo que había hecho este joven, de cómo Dios se había glorificado en él. Y el profeta viejo le acerca y dice, no, es que Jehová me habló a mí. Y me dijo que te dijera que te devuelvas conmigo y que coma en mi casa. Y el joven le creyó. Pero ya Jehová no te dijo que no lo hagas. En Jehová no hay sombra de variación. Sabemos en la palabra del Señor que Él dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Pero decimos, no, pero es que yo conozco una persona que hizo esto y aquello y Jehová tuvo misericordia. Gloria al Señor. Hay muchos que, hay un predicador muy famoso que ya murió, era, creo, dominicano, Luis Urbáez se llamaba, un hombre que Dios lo utilizaba grandemente. Y en una discoteca, borracho, se incendió y lo encontraron muerto hincado. Y de ahí se agarran mucho para decir, es que él estaba borracho y en una discoteca y Dios lo salvó. ¿Sabes tú si Dios lo salvó o no lo salvó? Lo que la Biblia te dice a ti es que no te embriagues. La Biblia lo dice. Deja el vino y la sidra para los amargados de espíritu. Nosotros debemos tener gozo y contentamiento en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La palabra del Señor, lo que Dios nos ha dicho, no debemos transgredirla porque alguien dijo, porque alguien hizo, porque tenemos conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y este joven vemos que se devolvió. Le creyó a lo que dijo el profeta viejo. Sin embargo, cuando él estaba comiendo en la mesa del profeta viejo, ahí fue que vino palabra de Jehová en verdad. Y eso le costó la vida. Cuando se fue un león salió y lo mató. Ni se lo comió, lo dejó ahí tirado. ¿Por qué? Por el desconocimiento, por la ignorancia. Porque en Dios no hay sombra de variación. Si Dios hizo, si Dios dijo, es así. Si Dios te dijo, ya. Nadie venga a decirte lo contrario. Dios te lo dijo. Hay muchas personas que se dedican a distorsionar la palabra de Dios. Usted debe tener una fe firme, un conocimiento firme. No debemos ser como las olas del mar, que el que quiera nos lleva para allá y nos trae para acá. No. Debemos de tener nuestra fe fundada en Cristo, que es la roca inconmovible.
Entonces los santos pecamos porque somos humanos, porque estamos en la carne, aunque luchamos contra la carne, estamos en una carne pecaminosa, y también porque muchas veces desconocemos y la ignorancia nos vence. En tercer lugar, ¿qué diferencia existe entonces entre una persona pecadora y una persona normal, un santo que peca y una persona pecadora? ¿Qué diferencia hay entre una persona que no conoce a Dios y que peca y un santo que peca? ¿Qué diferencia hay? En primer lugar, el santo no disfruta pecar. No lo disfruta. Usted peca. Ay, Dios mío, reconozco que pequé. Eso le hace sentir mal, dolor. Eso lo lleva al arrepentimiento. Gloria al Señor. Se arrepiente de ese pecado y se aparta porque no lo disfruta. Sabe que ofendió a aquel que lo amó sobre todas las cosas. Sabe que ofendió a aquel que dio su vida por él. Y ese dolor, él no lo deja disfrutar el pecar y lo lleva a arrepentirse y a apartarse. En tercer lugar, no es reincidente en el pecado. Los santos podemos pecar. Pero si usted es santo, no es verdad que usted hoy mintió y mañana miente y miente deliberadamente. Esto es un indicio de que usted no es santo. Porque la Biblia dice que no debemos mentir. Un santo puede tener la debilidad y muy probablemente en un momento de debilidad hasta caer en fornicación o adulterio, que son los pecados más graves que vemos ante nosotros, que para Dios es igualito que una mentira. Pero miren, se arrepiente, se aparta, llora, pide perdón, se humilla ante el Señor. Pero si ya la semana usted vuelve y cae en eso mismo y la otra semana vuelve y cae, es reincidente en el pecado, es un indicio de que usted no es santo. Es un pecador y le falta arrepentimiento. Gloria al Señor. En cuarto lugar, el santo no justifica su pecado. Lo reconoce. Lo reconoce. Gloria al Señor. Y en quinto lugar, en sexto lugar, el santo no culpa a nadie de su pecado. Hay un refrán que dice, alguien lo dijo y es mucha verdad, tiene mucha verdad, que el hombre cuando falla y está tranquilo y relajado es porque ya encontró a quien echarle la culpa. Oh, yo lo hice, pero yo tengo que justificarme. Adán pecó, Dios le dio el mandato. Él se dejó seducir por Eva. Pero cuando él fue, él no dijo, es verdad, Señor, tú me hablaste que no. Y yo pequé, pero él dijo, la mujer que me dice, o sea, descargó su responsabilidad. Pero la mujer descargó su responsabilidad en la serpiente y dijo que fue la serpiente, Señor. La serpiente miró para atrás, no vio a nadie y dijo, pues seré yo entonces, pues ya, ¿y a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? Fui yo. El santo reconoce su falta, su pecado, que se ha apartado de Dios, que erró al blanco. Entonces, la diferencia es esta. No disfruta pecar, no es reincidente en el pecado, se arrepiente y se aparta, no justifica su pecado y no culpa a nadie de su pecado. Esta es la respuesta a esta tercera pregunta. Primera pregunta, ¿pecan los santos? Ya sabemos que sí. Segunda pregunta, ¿por qué pecan los santos? Porque somos humanos, porque todos pecamos, porque estamos luchando con esta naturaleza pecaminosa. Y en tercer lugar, ¿qué diferencia existe entre una persona pecadora y un santo que peca? En que el santo no disfruta pecar, el santo no es reincidente en el pecado, el santo se arrepiente y se aparta, el santo no justifica su pecado y el santo no culpa a nadie de su pecado. Ahora bien, ¿nos da esto nosotros licencia para pecar? De ninguna manera. La santificación es la voluntad de Dios para cada persona. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted y yo nos santifiquemos. Y aunque nos hemos apartado del mundo y consagrado para Dios, luchamos con esta naturaleza caída que muchas veces nosotros la vencemos a ella mediante el Espíritu Santo, porque solo no podemos, pero otras veces y muchas veces y en muchas ocasiones ella nos vence a nosotros. Dice Santiago capítulo 1, verso 14, que somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia, no ni de la concupiscencia del diablo, ni de la del hermano, ni de la del otro. Es la que hay dentro de usted y de la que hay dentro de mí. Pablo dijo que lo que él hacía era por el pecado que había en él. Gloria al Señor. Sin embargo, esto no nos da licencia para pecar. Recordemos que sin santidad es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero también nos dice Primera de Juan,
capítulo 2, verso 1, que estas cosas Él le escribe para que no pequemos, pero que si alguno peca, si algún santo peca, abogado tiene a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cuál es el gran pecado de los santos de esta época? El gran pecado es creer que no pecamos, creernos perfectos y vender la perfección de que no pecamos, cuando todos sabemos que en nosotros hay pecado y que lo que nos hace santo no es la perfección que hay en nosotros porque no somos perfectos. Es la sangre de Cristo que nos ha lavado y nos da la fuerza día tras día para luchar en contra del pecado y no reincidir en él. Gloria al Señor. Recuerden que estas cosas le escribió el apóstol Juan para que no pequemos. Pero si alguno de nosotros que somos santos pecamos, tenemos abogado que es Cristo para con nosotros. Dios le bendiga.